Bien, buenas tardes, estimados. Mi nombre es César Paredes Orrala, soy el jefe financiero de la Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad, entidad que se encarga básicamente de controlar la carga y descarga de hidrocarburos. ¿Me confirman, por favor, que me estén recibiendo bien? Sí, lo escuché, yo lo escuché. Sí, te lo escucho. Sí, ingeniero, todo está bien. Bienvenida a la entrevista. Nosotros formamos el grupo, un equipo de estudio del Instituto Tecnológico Superior Rumiñahui. Actualmente estamos cursando la carrera de Administración de Empresas y tenemos como tema principal la entrevista de una persona, de un experto en finanzas. ¿Quién más para usted para que nos pueda ayudar con esta entrevista? Que pertenece al Departamento Financiero de la Superintendencia del Terminal Petrolero. Bienvenido a la entrevista, ingeniero Paredes. Muy bien, gracias. Como les explicaba, pues una de las principales atribuciones que tiene la superintendencia es controlar la carga y descarga de hidrocarburos que hace Petroecuador, tanto en la importación como en la exportación, ¿no? Otra de las funciones que tenemos nosotros pues es coordinar la parte de la contaminación o el control ante una contaminación por hidrocarburos. Tenemos inspectores que hacen esta inspección antes de la conexión de las mangueras, durante la carga o descarga, incluso después de la desconexión de las mangueras. Por los servicios que nosotros prestamos, con unidades acuáticas, con personal técnico, cobramos servicios portuarios, tasas, que generan ingresos y que alimentan directamente el presupuesto general del Estado. En promedio, en los últimos 6 años, la superintendencia anualmente genera aproximadamente 10 millones de dólares en ingresos. Para que tengan una idea, el presupuesto en cambio de gastos apenas es del 25% promedio de esos ingresos que hemos generado. Bien, hasta ahí entonces no sé si tengan alguna duda, algo más específico. Ingeniero, ok, muy buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, correcto. ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto de conocerle a través de la compañera Maura. Mi nombre es Johnny Proaño, compañero del instituto, y como indicó la compañera, pues gracias por darnos esta apertura y darnos sus directrices y compartir sus experiencias a través de esta pequeña entrevista, que es parte del proceso de formación académica del grupo de nosotros. Voy a comenzar con las preguntas. Mi primera pregunta sería para usted, ¿qué importancia de la administración financiera existe dentro de la empresa en la cual usted está laborando actualmente? Bien, sin duda alguna que al hablar de importancia, pues tenemos que dedicarle todo nuestro esfuerzo, todo nuestro análisis, todo nuestro aprendizaje, ¿ya? Porque si no le ponemos importancia o dedicación a la administración financiera, que engloba muchos componentes que son la base principal para que en este caso, servidor público o en cualquier institución, sea esta pública o privada, siente esas bases que permitan alcanzar los objetivos para lo que fue creada la empresa. Una empresa ha sido creada con el ánimo, principalmente en el sector productivo, de generar ingresos, de generar renta, de generar ganancias y de mantenerse en el tiempo. Pero sin una política clara y sin normas correctamente establecidas, eso se hace muy difícil de conseguir. Entonces, ahí radica el mayor de los éxitos para mí. Unas bases bien sólidas que permitan tener claras lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, los principios bajo los cuales tienes que regirte e inculcar al personal que va a trabajar contigo en el logro de los objetivos que se han planteado. En la parte de esta organización, de SWINMI, como también se la conoce la Superintendencia del Terminal Petrolero, esas bases sólidas están divididas en subsistemas. ¿Sí? Hablamos de un sistema de administración financiera principal y existen subsistemas como los subsistemas de presupuesto, de contabilidad, de tesorería,
de deuda pública, en la cual está delineada cada uno de los procedimientos que uno tiene obligatoriamente que cumplir. Entonces, incluso no es novedad que a pesar de los sistemas automatizados, a pesar de la responsabilidad que se nos ha sido indicada y que se nos es indicada siempre, continuamente, han habido casos que han escapado de las manos de todo tipo de control gubernamental y han habido casos extremos de corrupción que han violentado todos los principios, todas las normas, aún con todas las seguridades que el Estado ha puesto. Esto no solo involucra a una persona, ya que el sistema está dado para que sean varias personas las que intervengan en un procedimiento y que no todo caiga en una sola persona. Existen instituciones, correcto, que donde hay solo un financiero, donde hay solo un administrativo, pero en la supervisión está pues, existen diferentes procedimientos que advierten cada una de las cosas que pueden pasar. Discúlpeme un minutito, por favor. Sí. Gracias. Ok. Listo, ingeniero. Puedes continuar. Ya, correcto. Entonces, como le decía, existen los sistemas y los subsistemas que permiten un control adecuado de los recursos públicos. Ese es el fin, ¿no? Como les repetía, pues, a pesar de eso, siempre pasan casos extremos en los que necesariamente, como está creado el sistema, no necesitan solo de una persona que se encargue de todo. Y pues necesitan obligatoriamente la participación de varias personas que se presten para confabular ciertas cosas que no estaban apegadas a los principios por los que regimos la administración pública. Entonces, aún así, son escasos ese tipo de sucesos. Por lo que el engranaje mismo del sistema también tiene varias seguridades, ¿no? Todos los subsistemas tienen cada uno de los procedimientos, cada uno de los pasos, y todos los servidores públicos tienen ciertas funciones que no lo repite otra persona, ¿no? Para finalizar esta pregunta, pues yo le doy, como le decía en el texto, la máxima importancia a la administración financiera, porque son las bases sólidas y son las reglas claras que te permiten tener, pues, claro los procedimientos que tú tienes que seguir. Ok. Ok, ingeniero, gracias. Ingeniero, mucho gusto. Mi nombre es David Soriano, también participante en este grupo del Instituto Superior Rumiñahui. Tengo otra pregunta. Usted nos habló ya un poco de cómo se manejan las políticas claras dentro de la parte financiera. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es su participación financiera dentro del sector naviero? Bien, la parte financiera es un proceso adjetivo de apoyo, ¿sí? Así lo definimos a la gestión financiera, que principalmente tiene la atribución, la función de generar y de controlar los ingresos que generan cada uno de los servicios que presta la superintendencia. Tenemos unidades acuáticas como remolcadores, como lanchas, ¿verdad? Que ayudan en la maniobra en cada uno de los buques que vienen a hacer importación o exportación de hidrocarburos, ¿sí? Entonces se van generando tasas, como les decía, se van generando ingresos que son facturados a nuestros clientes, a agencias navieras, y pues asimismo son recaudados dentro de un periodo establecido, que más adelante pues también podemos hacer otra pregunta, me parece. Entonces, principalmente nuestra función es controlar la ejecución tanto de los ingresos como de los gastos, aplicados pues obviamente a la normativa vigente, a las normas de control de la Contraloría General del Estado, que es el principal órgano de control en nuestro país, y prácticamente salvaguardar los recursos del Estado. Nuestro presupuesto de ingresos pasa inmediatamente a la cuenta única del Tesoro cuando son recaudados, y nuestra asignación presupuestaria pues, de gasto está ligada con el departamento administrativo,
y en conjunto la unidad administrativa financiera, pues ejecuta los procesos contractuales para poder tener operativos todos nuestros equipos, todas nuestras herramientas, todo aquello que nos lleve a producir más ingresos para el Estado. Bien, ingeniero. Dentro del año 2020, ¿qué índices financieros ha utilizado la Superintendencia de Terminales Petroleros y cuál sería la tendencia de ellos? Bien, para todos es conocimiento público, pues, cómo se comportó el año 2020. Fuimos afectados el sector público, el sector privado, no solo un país, varios países, todos los países. El sector naviero no fue la excepción, swinging no fue la excepción. Los índices que más uso le damos aquí en la superintendencia son el índice de liquidez y el índice de liquidez inmediata, ¿sí? Como les decía, la superintendencia no fue la excepción y también tuvimos un decrecimiento de nuestros ingresos que pues también afectaron la capacidad financiera, la capacidad operativa de la superintendencia, la demanda de buques, por un lado, y la oferta de nuestros servicios también se vio afectada. Cerramos la superintendencia por varios meses. Y también tuvimos una tendencia que nos indica que en el 2020 no hubo un crecimiento comparado con los años del 2016 al 2019. En 2018-2019 alcanzamos niveles más altos en ingresos. Y pues obviamente que cuando llegó el 2020, incluso a pesar de una leve recuperación de los últimos meses del 2020, tuvimos un decrecimiento en cuanto a todos nuestros índices financieros. Ok, continúo con la entrevista, ingeniero. Yo tengo otra consulta. Con la situación actual que está atravesando nuestro país y el mundo, pues como ya sabemos, las políticas dentro de la empresa en la parte financiera, ¿son políticas agresivas o conservadoras? ¿Cómo usted lo cataloga? Bien, marcándonos en la eficiencia, en la eficacia, nosotros tenemos una política muy agresiva. Nosotros tenemos poca flexibilidad porque nos interesa que los recursos que hemos generado se conviertan en efectivo lo más rápido posible. Sin embargo, para el año 2020, esas políticas sí dejaron de ser agresivas. Tratamos de ser flexibles, sobre todo en los meses más críticos. Y no se diga de otra, pues ciertas políticas fiscales a nivel general también fueron orientadas en ese sentido, ¿no? Entonces, ya les digo, en el último año, el último ejercicio fiscal cerrado, muchas cosas cambiaron, muchas cosas. Lo que era rígido se volvió un poco flexible y aún así pues hemos visto que el impacto ha sido siendo negativo lamentablemente para ese año. Ok, ingeniero. Habiendo sucedido tantas, en este caso, cosas con el asunto de la pandemia, ¿cómo ahora Swinly o cada qué tiempo revisan la información financiera? Bien. La información financiera son 3 informes o 3 reportes que los revisamos semanalmente. Uno de esos es la ejecución presupuestaria, ¿ya? Porque también hubo una afectación, nos asignan un presupuesto y pues los efectos que ha tenido el Estado al no estar cubierto todo el presupuesto general del Estado, comenzaron a hacer reducciones del presupuesto en varios trimestres, en varios cuatrimestres. ¿Ya? Entonces, aquí se tiene una política interna que la ejecución presupuestaria, que el reporte de ingresos y que el reporte de cuentas por cobrar sea analizado de manera semanal. Eso nos permite, pues, prever y tomar las medidas correctivas a tiempo. ¿Sí? No es lo mismo analizar incluso un estado financiero mensual cuando has tenido un comportamiento negativo de determinado cliente desde la primera semana del mes. Entonces, a veces ya incluso dentro de un mismo periodo mensual ya había que hacer extemporáneo, porque un problema que pudiste haberlo arreglado en la primera semana,
se te complicó, se te volvió un problema mucho más grande a fin de mes. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros hacemos ese análisis de esos 3 reportes de manera semanal. Y los estados financieros como tales, pues esos sí son revisados de manera consolidada, de manera mensual. Gracias, ingeniero. Ingeniero, ¿actualmente cuentan con liquidez para hacer frente a los gastos de la entidad? Ya, como institución, les he expuesto la cantidad de ingresos que generamos anualmente. Anualmente, llamamos los 10 millones de ingresos. Y nuestro presupuesto de gastos apenas llega a 2,5 millones. Promedio, en los últimos 6 años. Hasta ahí, somos muy eficientes. Sin embargo, ya para tocar el tema de la liquidez más profundamente, somos parte del Estado, somos una pequeña parte del Estado, y en esta parte se centraliza ese tipo de información y todo depende de la programación de la caja fiscal del Estado mismo. Ya entramos todas las instituciones y la liquidez es atendida en ese momento, de acuerdo a prioridades pues, del Estado mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí nos hemos visto afectados, porque no tenemos esa dependencia, esa independencia. Dependemos de la programación de la caja fiscal del Estado mismo. Y los proveedores que en este mes fueron atendidos en un promedio de 3 a 5 días, el siguiente mes puede ser que haya afectado y vaya pasado a 15 a 18 días. Entonces eso ya se nos escapa de las manos, porque somos una pequeña parte del Estado, como les digo. Ok, ingeniero. ¿Qué departamentos más del que están encargados, si es que no existiera, pues obviamente? Perdón, ¿me repites? ¿Qué departamentos son los encargados de realizar una planificación con los recursos financieros en la entidad? Ya, como les decía anteriormente, en coordinación, la unidad administrativa y la unidad financiera ejecutamos la planificación de los recursos con los que vamos a utilizar en cada periodo fiscal. Esto se hace en base a los requerimientos de cada unidad, de cada departamento. Es decir, el departamento de contaminación hace su requerimiento que necesita tantos materiales, tanto personal incluso, el departamento de operaciones que necesita tantos mantenimientos correctivos, preventivos para las embarcaciones, y la unidad administrativa financiera consolida esa información, ¿verdad? Y en base a eso, pues, tenemos como resultado el plan anual, por decirle, un plan operativo que nos permite planificar las actividades y establecer, como le digo, prioridades que garanticen que vamos a cumplir nuestros objetivos institucionales. Las necesidades, como ustedes saben, son ilimitadas, pero los recursos son escasos. Entonces ahí viene la priorización. Podemos tener demasiadas necesidades aquí, pero le damos prioridad pues a aquellos procesos que tienen que ver con la parte, con la cadena operativa, que sabemos que al final pues nos permiten tener los ingresos que ya les he comentado. Ok, ingeniero, dentro de los índices de eficiencia de la empresa, tenemos el índice de rotación de cuentas por cobrar. Dígame, ¿este índice se ha visto afectado de acuerdo con las políticas de crédito que maneja la entidad? Claro, definitivamente. La afectación es generalizada. A pesar de los controles, a pesar de las insistencias, a pesar de los mecanismos que tenemos legalmente para cobrar las facturas, nosotros exigimos pólizas de fiel cumplimiento, pólizas que garanticen el cobro de las tasas, de los derechos. O sea, tenemos varios mecanismos, nosotros podemos adoptar con nuestros superiores el cierre de los servicios de determinadas empresas, ¿sí? Que permitan a nosotros pues que estos índices se mantengan estables. Sin embargo, no es el fin tampoco de la superintendencia coger y empezar a cerrar empresas, dejar de generar ingresos.
Eso acaba con la economía familiar entre cada empresa de entre 90, entre 120 familias. Entonces ese no es el fin. Tenemos los recursos para hacerlo y controlarlo, pero definitivamente sí ha sido afectado este índice de rotación, tanto así que, como digo, consecuentemente no el fin de la superintendencia es cerrar las empresas, sino de darle la mayor facilidad en lo posible. Y, por ejemplo, hemos llegado a firmar convenios de pago que hagan que la carga para las empresas sea un poco menor y la superintendencia como tal pues termine cobrando lo que tiene que cobrar. Como le digo, existen otros recursos como el cobro de pólizas de cumplimiento, el póliza, ¿sí? Pero definitivamente llegamos a la conclusión pues de que sí ha habido una afectación en el índice de rotación de las cuatro. Ok, genial, gracias. Siguiendo con la entrevista, ¿cómo usted definiría a su entidad? ¿Cómo estaría la situación económica y financiera de Swingly? Ya, bien. La situación económica, como les explicaba, depende del presupuesto general del Estado que nos asigna año a año el Ministerio de Finanzas. No es un secreto, pues, que el Estado mismo se encuentra en una situación delicada con la caída del precio del petróleo, que aproximadamente financiaba el 46% del presupuesto general del Estado. Y por ende, pues, hemos caído en un endeudamiento excesivo, porque no somos generadores de ingresos, lamentablemente. Entonces, recibimos nuestro presupuesto limitadísimo, pero en base a la atención de prioridades, al menos esta institución es muy eficiente, como les explicaba en números. Nos asignan 2,5 millones de dólares y generamos 10 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, la manejamos económicamente, básicamente con la asignación presupuestaria, el establecimiento de prioridades y obviamente, pues, el aprovechamiento máximo de los pocos recursos que tenemos, empleándolos, por ejemplo, no en que hay que hacerle mantenimiento al edificio todos los años o cada 6 meses, o a nuestro mobiliario, o a nuestro equipo de cómputo. Nos enfrascamos en aquellas áreas, como les explicaba antes, que sabemos que van a seguir generando ingresos. Eso nos permite ser una empresa muy eficiente y pues en algún momento pues tendremos la oportunidad de mejorar como institución y de superar pues las metas que hemos tenido durante muchos años. Ok, ingeniero. La institución como tal maneja el rubro de provisión para cuentas incobrables o cuál es la política de cobranza que Swingly utiliza? Bien, una de las políticas que la superintendencia utiliza es que una vez que nos ha sido notificada la factura donde constan todos los servicios portuarios prestados, las agencias tienen 8 días laborables para que esa factura sea pagada. Pasados esos 8 días, se cobra el interés por mora, las tasas que pues efectivamente publica el Banco Central mes a mes, tasas legales, legalmente establecidas en el país. Aún así, como les estaba comentando, nuestras cuentas por cobrar pues también han sufrido un aumento considerable y que se ha tenido pues que llegar a establecer convenios de pago para que no llegara a cerrar o a limitar a empresas para que sigan generando ingresos ellos mismos. En la parte de que es la provisión de cuentas por cobrar, las normas técnicas de contabilidad también permiten la provisión en términos del 10% anual, ¿sí? Cada año se puede provisionar una deuda que usted está ya muy consciente de que es muy poco probable que vaya a ser cobrada. Sin embargo, la norma mismo te expresa, que tú puedes haber provisionado
el 100% de esa cuenta. Incluso pudiste haber llegado a dar de baja esa cuenta corporal. Pero eso no significa que sigas utilizando todos los mecanismos de cobro. Por decirles así, el año 2020 ya dimos de baja una cuenta corporal en determinada empresa. Pero por gestiones adicionales, en este periodo 2021, logramos cobrarla. La norma es clara y dice, si la cobraron después de haberle dado de baja, registren como ingresos de ese año. Como les repito, porque es la pregunta, aún si la hemos provisionado totalmente, el 100%, aún si le hemos dado de baja, podemos seguir haciendo gestiones de cobro. Ya, perfecto, muy interesante. Está muy interesante esa parte. Ingeniero, como última pregunta, dentro de sus estados financieros, de manera general, ¿se puede apreciar los índices de liquidez, de eficiencia, de endeudamiento, capacidad de pago, rentabilidad? Así es, hasta el 2020 hemos utilizado el sistema de SIGEP. Sistema SIGEP que no genera estados financieros individualizados por cada entidad operativa desconcentrada, que es el nombre hasta el 2020 de cada institución pública que recibe el presupuesto del Estado. Sin embargo, como política interna, con los datos que proporcionaba financieramente el SIGEP, nosotros desarrollamos nuestros estados financieros mensuales y por ende nuestros índices financieros. ¿Sí? Entonces, en esos índices, pues, hemos podido apreciar la situación financiera de su índice y la que nos ha permitido, en su momento, en diferentes periodos fiscales, reunirnos con finanzas mismo y exponer una situación muy favorable que tenemos. Si nosotros generamos ingresos, pues en base a esos datos reales, hemos logrado conseguir asignaciones adicionales que nos han permitido hacer mantenimientos especiales llamados carenamientos a nuestras embarcaciones y que son gastos que superan los $200,000, $300,000. ¿Sí? Perfecto, ingeniero. Muy agradecidos. Nosotros como estudiantes hemos aprendido, sus conocimientos fueron muy claros. Hay muchas de las cosas que no teníamos muy claro, como ejemplo de las cuentas incobrables. Yo pensaba que las cuentas quedaban ahí y ya no se podían cobrar. Pero con su enseñanza tenemos nuevos conocimientos. Muy agradecidos nosotros. Esperemos contar con su presencia para una próxima oportunidad. Gracias, ingeniero.